día de hoy llegamos al capítulo 20, cuando Josué señala las ciudades que serían de refugio. Y entonces el tema de mi mensaje es Jesucristo, nuestro refugio. Y comenzamos en el versículo 1 y 2, cuando Dios le dice a Josué, habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Ya Dios les había dado instrucciones al pueblo desde una generación anterior en el libro de Números. Ya Dios había dado instrucciones de que cuando llegaran a poseer la tierra prometida, edificaran 6 ciudades de refugio. Entonces vamos allá bien rapidito a Números 35, por favor. Dejen una marca en Josué 20, ahorita regresamos allá. Pero Números capítulo 35. Números capítulo 35 y versículos 9 en adelante. Números 35, 9. ¿Ya lo encontró? Esto es muchos años antes, que Dios ya había dado instrucciones. Y mire lo que le dice a Moisés. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador. Y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades pues que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Y luego empieza a dar instrucciones más detalladas. ¿Cómo fue la muerte? ¿En qué circunstancia? No vamos a ir ahí por causa de tiempo, pero entendemos el principio. Eran ciudades para aquel que había sido culpable de matar a alguien, pero Dios haciendo una diferencia entre si fue un homicidio intencional o uno accidental, ¿verdad? Entonces era unas ciudades de refugio. Y déjeme comenzar diciendo esto. Todo en el Antiguo Testamento tiene un propósito y una aplicación espiritual para nosotros los cristianos que vivimos bajo el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Se ha dicho que el Nuevo Testamento estaba escondido en el Antiguo Testamento y que el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento. Pero todo estaba conectado y todo lo que se enseñó allá tenía simbolismo, apuntaba hacia alguien, hacia algo. Y es para nuestra enseñanza, para nuestra edificación, dice 1 Corintios capítulo 10. El Mesías, oiga bien, el Salvador prometido, según Hebreos capítulo 11, fue el objeto de la fe de los santos o los creyentes del Antiguo Testamento. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, bien rapidito. Hebreos capítulo 11. En su Nuevo Testamento, Hebreos 11, versículo 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los que, los antiguos, los que vivieron antes de la venida de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Mire el versículo 17, sigamos. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, y habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad e hicieron fuertes en batalla, se pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos tenían su fe puesta en alguien, hermanos. En las promesas de Dios sí, pero en alguien en particular. Dieron sus vidas, sufrieron lo que sufrieron porque tenían puesta su mirada, puesta en el galardón, puesta en las promesas de Dios y puestas en una persona en particular. En un Mesías prometido. Aunque no conocían su nombre que se le dio cuando nació, aunque no lo vieron con sus ojos, pero lo esperaban. ¿Cómo lo sabe, pastor? Por lo que dice el capítulo 12, versículo 1, es parte del contexto del capítulo 11. Llega a nosotros, a quienes nos alcanzaron esas promesas. Llega a nosotros, a quien Dios proveyó alguna cosa mejor.
Y dice el versículo 1 del capítulo 12, léalo conmigo ahí, con sus ojos. Por tanto nosotros también, así como ellos, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjese, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe de ellos y la fe nuestra, hermanos. Él es el autor de la Biblia y el consumador de la Biblia. Él es mencionado y prometido desde Génesis, y Él está en el último versículo del último capítulo diciendo: he aquí, vengo pronto y mi galardón conmigo. Él es el autor y el consumador de la fe, dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire, hermano, Él es Jesús. Muchos creyeron en Él por fe, aunque nunca lo llegaron a ver con sus ojos. Abel sacrificó esa ovejita sin tacha, sin mancha, porque sabía que un día vendría el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que ese era el sacrificio aceptado para Dios. Enoc es un retrato, un cuadro de Jesucristo, que no vio, ¿verdad?, que fue traspasado al cielo como el Señor Jesús resucitó y fue levantado al cielo, hermanos. Noé, cuando preparó esa arca representaba a Cristo en la cruz. El refugio para todos los que se acojan a Él, entren por esa puerta, entran para ser salvos de la ira venidera, para ser salvos del castigo y poder tener salvación. ¿Sí me está siguiendo? Abraham y Sara, cuando tuvieron a ese hijo Isaac, el hijo de la promesa, no entendían quizás todos los detalles, exactamente lo que representaba su hijo Isaac, pero sabemos que Isaac es un tipo casi perfecto del Hijo de Dios, de Jesucristo, el hijo de la promesa. Amén, hermanos. Amén. Y luego lo ofrece en sacrificio a su hijo, aunque Dios se lo pidió, aunque Dios no quería que lo matara, pero estaba probando su fe. Y Abraham fue obediente y estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, sabiendo que Dios era poderoso para regresárselo de entre los muertos, así como Dios resucitó de los muertos a Cristo Jesús. ¿Sí me está siguiendo, hermanos? Cuando se le apareció Melquisedec, sumo sacerdote del Dios Altísimo, y Abraham le dio los diezmos de todo, nunca se imaginó que ese Melquisedec era una aparición de Cristo Jesús. Amén. Sumo sacerdote de los bienes venideros. Amén, hermanos. Amén. Jacob, cuando luchó con el ángel de Jehová allá en Peniel, ¿qué sabría de que ese ángel de Jehová era una manifestación de Cristo Jesús? Así es. Amén, hermanos. Amén. Moisés, dice la Biblia, que se sostuvo como viendo al invisible, letra I mayúscula. Él tenía su mirada puesta en el futuro Redentor, en el futuro Mesías. Cuando celebró la primera Pascua y le da instrucciones de matar a ese cordero sin defecto y poner su sangre en los postes y dinteles de la puerta y la casa, y que el ángel de Jehová pasaría y cuando viera la sangre no habría mortandad. Era un retrato del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Rahab, cuando cuelga ese cordón de grana, ese cordón rojo por la ventana, era la señal de que su casa sería perdonada y librada y no vería muerte. Solo por tener ese cordón de grana, y la grana eso es lo que representa la sangre de Cristo. Todos los antiguos, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas creyeron en el Mesías venidero por fe. Por todo el Antiguo Testamento se encuentran referencias directas al lugar del nacimiento de Cristo, de su nacimiento virginal, su vida extraordinaria, sus milagros, su traición, sus sufrimientos, su muerte, sepultura y resurrección. En el Antiguo Testamento habla de todo eso. Y en Hebreos 11, versículo 13, mire lo que dice. De los antiguos que tenían su fe puesta en el Mesías venidero, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido ¿qué?
lo prometido, sino mirándolo de lejos, hermanos, mirándolo. Está hablando de una persona, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén, hermanos. Pero la mayoría de los judíos, tristemente, tenían, y hasta el día de hoy tienen como un velo, una venda puesta sobre sus ojos. ¿Y cuánta de nuestra gente hispana, cuántos de nuestros familiares también tienen una venda puesta sobre sus ojos? Saben de Dios, saben de Jesucristo que nació de una virgen, que vino a morir en la cruz por los pecados del mundo, y a la vez están ciegos de lo sencillo que es la salvación. Y no lo pueden ver. Están atorados en su lealtad a su religión, que no pueden ver que ahí enfrente de ellos está. Y ya saben quién es. O sea, ya saben que es el Hijo de Dios y que vino a morir por los pecados del mundo, y no lo reciben como su Salvador. ¿Sí me está siguiendo? Mire lo que dice 2 Corintios 3. 2 Corintios capítulo 3. Versículo 14. Pero el entendimiento de ellos. Ahora, cuando dice ellos, Pablo se está refiriendo a los israelitas, a los judíos, a los religiosos. Pero también podemos aplicarlo a la gente de hoy en día. Dice, el entendimiento de ellos se embotó. Aquí no está hablando de Moisés, de Abraham, de Abel, de Jefté, de Barak, de Sansón, de David, de Samuel, de los profetas. Ellos tenían su mirada puesta en el Mesías. Ellos estaban esperando, ellos sabían lo que iba a suceder. Pero muchos de ellos dice que su entendimiento se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo ¿qué? Pacto, el Antiguo Testamento, les queda el mismo ¿qué? Velo no descubierto. Pero mire esto que dice, el cual por Cristo es quitado. Amén. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Amén. Gloria a Dios, amén. Cuando usted creyó, cuando usted recibió a Cristo como su Salvador, el Señor le quitó ese velo del engaño de la religión, de que la salvación se gana por obras. Y usted pudo ver, no, es un regalo, y yo ya lo recibí, y Cristo está en mi corazón, y Él me perdonó mis pecados, no por mis obras, no porque yo sea una persona buena, sino por su gracia soy salvo. Y uno lo entiende, y como que cae esa venda, cae ese velo, y uno puede ver. Qué tremendo, amén, hermanos. Y conoceréis la verdad, dijo el Señor Jesucristo, y la verdad os hará libres. Y pues necesitamos orar por la salvación del pueblo judío. Necesitamos orar por la salvación de nuestra gente hispana, que son gente religiosa, que tienen respeto por las cosas de Dios hasta cierto punto y temen a Dios hasta cierto punto, pero están atorados con la venda, con el velo de la religión, y no se dan cuenta que para ser salvos es simple y sencillamente una decisión de abrirle el corazón a Cristo y decirle, Señor, pásale, entra, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Especialmente deberíamos estar orando por nuestros seres queridos. Deberíamos hacer algo este día del amigo para que alguien que nos conoce, que conocemos, pueda venir a Cristo. Para eso estamos haciendo toda esta campaña del Día del Amigo, hermanos. Para facilitar de que usted pueda invitar a su amigo, a su familiar, a su vecino, para que venga y escuche, y ¿sabe qué? El velo se le quite, para que abra los ojos y vea a Cristo. Amén, hermanos.
La verdad es que Jesucristo está en las páginas de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. En todos los libros de la Biblia hay muchos tipos o figuras de Cristo. Las ciudades de refugio son también un tipo o figura de Cristo. Cada una de las ciudades de refugio representa a Cristo. Y no solo a Cristo, sino también a su iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. El homicida que corría a una de estas ciudades buscando refugio del vengador es un tipo de nosotros los pecadores. Hermanos, el homicida era culpable de haber cometido homicidio, no había duda de que era culpable. Lo único que en ese entonces se hacía una diferencia era si había sido un asesinato intencional o accidental, pero que era culpable, era culpable. ¿Sabe usted que aunque usted peque, aunque usted peque accidentalmente, de todas maneras es culpable del pecado? ¿Sabe usted de eso, querido amigo, querido hermano? Si el policía lo para excediendo la velocidad porque usted no se había dado cuenta que el límite era 35 y usted iba a 45 y usted le dice al policía: ay, señor policía, es que no sabía, ay, no sabía, te lo voy a perdonar, no te preocupes. ¿Eso le va a decir el policía? ¿Verdad que no? De todas maneras, mi hijo, tienes que pagar el ticket, porque infringiste la ley. Infracción de la ley. A sabiendas o no a sabiendas, es infracción de la ley. El que iba a refugiarse en esa ciudad de refugio era culpable. La única cosa que se le ofrecía era, si no había sido intencional, un homicidio deliberado, se le ofrecía una protección. Para eso era una ciudad de refugio, porque en aquel entonces, oiga bien, la ley era ojo por ojo, diente por diente. Y matabas a alguien y el familiar del que habías matado podía venir a vengar la muerte de él. Sin hacer preguntas, sin juicio, sin tribunal. Tú mataste a mi ser querido, órale, te mato a ti. Así era. Qué bueno que no estamos bajo los tiempos de la ley hoy en día, ¿ven, hermanos? Aunque muchos han dicho, si fueran más estrictas las leyes no hubiera tanto crimen. Si a un abusador perverso de niños, a un violador le cortaran ya sabe qué, lo castraran, ahí se acaba, nunca más comete ese delito. Es la verdad. Pero parece hoy en día que los delincuentes tienen más derechos que las víctimas. Gracias a Dios por el país que estamos y gracias a Dios por las leyes que hay, gracias a Dios por los tribunales y que todo tiene un procedimiento y que hay que probar a alguien culpable antes de castigarlo, ¿no? Se asume inocencia hasta que se prueba culpabilidad. Pero en aquellos tiempos era ojo por ojo, diente por diente. Y no se investigaba si fue a propósito o fue accidental. Entonces el Señor, mire, se preocupa de cada detalle en nuestras vidas, ¿no? Y en aquel entonces, bajo esa sociedad, esa civilización, el Señor dijo, va a haber unas ciudades de refugio, de protección. Amén, hermanos. El vengador que podía venir y quitarles la vida al culpable de homicidio, representa la paga del pecado, la muerte segunda. Porque vuelvo a repetir, aunque usted cometa un pecado accidentalmente, de todas maneras ya está expuesto al castigo del pecado. La paga del pecado es muerte y esa paga es el lago de fuego. La Biblia dice que los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Ahora, usted puede ser un mentiroso y no ser un asesino, y de todas maneras, por ser mentiroso, usted ya merece ir al lago de fuego. Y usted pudo haber dicho una mentirita blanca, pero en la Biblia no menciona mentiras blancas, mentiras negras, simplemente menciona mentiras. A veces nosotros queremos justificar nuestro pecado, decir, es que fue porque quería hacer algo bueno. Delante de Dios, pecado es pecado. Y la infracción de la ley amerita la paga, el castigo. Y la paga es la segunda muerte en el lago de fuego. Esa es la paga del pecado, porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. ¿Sí o no? ¿Accidental o no accidental? ¿A sabiendas o no a sabiendas? Entonces, el vengador era un tipo, representa la paga del pecado, la muerte segunda.
Ahora veamos algunos detalles y propósitos de estas ciudades. No había policías en estas ciudades. No había sistema judicial como en otras ciudades. Los ancianos o líderes de la ciudad constituían una corte para considerar crímenes capitales. Si una persona accidentalmente mataba a otra, necesitaba algún tipo de protección, porque era legal que un pariente de la persona muerta tratara de vengar la sangre del fallecido. En otras palabras, la vida del homicida corría peligro, porque el vengador de la sangre, el pariente, podía matarle antes de que él tuviera la oportunidad de demostrar su inocencia. El acusado podía refugiarse en esa ciudad siempre y cuando se determinara que el homicidio había sido accidental. Dios hacía una diferencia entre la muerte deliberada, intencional, y una muerte accidental. Si era claro, que la muerte había sido accidental, a la persona se le permitiría vivir en la ciudad bajo su protección, y el vengador de la sangre no podía tocarle mientras el acusado permaneciera dentro de la ciudad. No podía dejar la ciudad porque entonces corría peligro. Hasta que el sumo sacerdote que lo había puesto ahí muriera, entonces él podía regresar a su ciudad de origen. El objetivo de estas leyes era para evitar la contaminación de la tierra, y también proveían protección al que había cometido ese delito accidentalmente. Pero todos los que moraban ahí eran culpables. ¿Sí me está siguiendo? Y entonces tenían que vivir dentro de la ciudad, doble propósito, para protección de ellos y para cuidar el resto de las ciudades de que no se contaminaran. Pecado engendra más pecado. Cuando no se castiga el pecado, eso le da luz verde para que otros también piensan que pueden pecar. Entonces Dios, pensando en todo eso de antemano, hizo estas ciudades de refugio. Su significado espiritual tipológico es el siguiente. Primeramente, fueron designadas por Dios. O sea, estas ciudades existían, oiga bien, como un acto de la gracia de Dios. Moisés no escogió las ciudades porque Moisés representa la ley, y la ley no puede salvar a nadie. Dios designó estas ciudades por gracia. Aunque el homicida era culpable y podían matarlo, por gracia Dios le daba refugio dentro de estas ciudades. Sí me está siguiendo, ¿verdad? La gracia es de Dios. La ley condena, la gracia perdona. Amén, hermanos. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La palabra justificar es un término legal. Es un término que se usa legalmente en las cortes. Entonces, cuando una persona es acusada de un delito y va a la corte, se presenta, el fiscal presenta el caso en contra de él para probar su inocencia. Y ya sea el juez o un jurado determinan si él es culpable o inocente, basado en las evidencias. Sí, me entiende, ¿verdad? Cuando alguien es declarado inocente, es declarado justificado. Esa es la palabra. Esa raíz tiene un significado legal, es un término legal. ¿Sí me está siguiendo, verdad? Hermanos, usted y yo, no hay duda de que somos culpables de ser pecadores, porque la ley es el juez y la ley ya dice que yo soy pecador. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a uno fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces no se trata de que vamos a un día estar ante la presencia de Dios y Dios va a poner nuestros pecados y nuestras buenas obras para ver si podemos determinar que somos inocentes. No somos inocentes, somos culpables delante de Dios. Pero gloria a Dios, tenemos a un abogado en Cristo Jesús, que vino y tomó nuestro lugar y pagó por nosotros en la cruz del Calvario, y con su sangre nos limpió de todo pecado, y entonces nos revistió de su justicia,
Y ahora Dios no mira nuestra injusticia, mira la justicia de su Hijo y nos declara inocentes, nos declara justificados, aunque somos culpables, pero delante de Dios Él solamente puede ver la sangre de su Hijo Jesucristo aplicada sobre nuestras vidas y nos declara inocentes. ¡Wow! ¡Qué tremendo es la salvación! Todo lo que implica, todo lo que Dios y lo que Cristo hizo por nosotros. Amén, hermanos. Entonces, estas ciudades fueron designadas por Dios por gracia. Eran anunciadas a todo el pueblo de Israel por la palabra de Dios. En Josué 20, versículos 7 al 8 se nombran cada una de ellas. Ahorita las vamos a ver. Y nunca se podían cambiar por la autoridad de la misma palabra de Dios. El homicida podía entrar y refugiarse y nadie podía prohibírselo. Así con nuestra salvación, hermanos, la palabra nos la promete y esto jamás puede cambiar. Había ciudades en Israel mucho más grandes y prominentes, pero ninguna podía dar refugio al pecador. Hay muchas religiones hoy en día, pero solo hay un camino de salvación según lo que anuncia la palabra de Dios, y esto es por la fe en el Hijo de Dios. En Hechos capítulo 4, versículo 12, dijo el apóstol Pedro: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esas ciudades eran accesibles a todos. Si usted consulta un mapa de la Tierra Santa, verá que las 6 ciudades estaban ubicadas de tal manera que ninguna de las 12 tribus estaba demasiado lejos de estas ciudades de refugio. Al lado oeste del Jordán estaba Cades hacia el norte, Siquem en el área central y Hebrón hacia el sur. En el lado oeste del Jordán al lado oriental del río Jordán, donde Rubén y Gad se quedaron y Manasés decidieron establecerse, estaban Golán al norte, Ramot en la sección central y Becer al sur. Estas ciudades eran accesibles a todos. Los caminos a ellas tenían que estar en buena condición y libres de obstáculos. Las puertas de esas ciudades nunca se cerraban. Qué cuadro más precioso del Señor Jesucristo. Jesucristo dijo: todo el que Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Amén. El homicida, cuando llegaba a la ciudad, se le admitía aunque era juzgado. En contraste con nosotros no hay juicio porque ya somos condenados, dice la Biblia en Juan 3:18, pero también no hay más juicio porque Jesús fue juzgado por nosotros y castigado por nuestros pecados. Los ancianos de la ciudad admitían a alguien inocente de asesinato, pero Cristo recibe a pecadores culpables. ¡Qué gracia la de nuestro Dios! Eran adecuadas para satisfacer todas las necesidades del refugiado. Siempre y cuando él permaneciera en la ciudad, estaba seguro y sería libre solo hasta el que sumo sacerdote muriera. Ahora, esto nos sugiere que podemos dejar a Cristo y perder nuestra salvación porque no construimos, esto es importante, no construimos las doctrinas sobre tipos, más bien interpretamos los tipos en base a las doctrinas. Y ese es otro estudio bien complejo, ¿verdad? El verdadero cristiano nunca puede perecer, pero al no permanecer en Cristo, abre la puerta a muchos peligros físicos y espirituales. Nuestro sumo sacerdote jamás morirá y jamás nos abandonará, y porque Él vive, nosotros viviremos también. Nuestra ciudad de refugio es Cristo Jesús. Y esas 6 ciudades son hermosos tipos de nuestro Señor y de nuestra salvación. Cada ciudad tenía un nombre, y en sus nombres vemos más claramente la persona de Jesucristo. El nombre Cades, una de las ciudades se llamaba Cades. Cades significa justicia. Oiga bien, Jesucristo es la perfecta y santa justicia de Dios personificada. Y cuando usted y yo le recibimos como nuestro Salvador, la justicia de Él es aplicada a nosotros. Sí está conmigo, ¿verdad? Ya estoy terminando. Póngame atención a esto. Mire Romanos 3:21, rapidito.
Romanos 3:21. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la, ¿qué dice ahí? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo, ¿qué dice ahí? Justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación o sacrificio por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Usted entiende que solamente hay un juez justo, uno, y ese es Dios. Y por eso es el único que puede justificar al pecador. Dice Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos revestidos de la justicia de Jesucristo. En Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gloria a Dios. Amén. Entonces, Cádiz nos apunta, señala a la justicia que tiene Cristo y a la justificación que tenemos en Él. Becer significa fortaleza. Y Efesios 6:10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Becer es otro tipo de Cristo, porque Cristo es nuestra fortaleza. Golán era otra ciudad. Golán significa círculo completo. Y dice Colosenses 2:10 que nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén, hermanos. La ciudad Siquem significa hombro, que quiere decir apoyo y ayuda. Y en Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, nunca te desampararé, ni te dejaré. Por lo cual podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es nuestro hombro en quien nos podemos apoyar. Y la ciudad Hebrón significa comunión. En 1 Corintios capítulo 1 y versículo 9 dice la Biblia esto: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Sabe que usted y yo podemos tener comunión con Dios? Por Cristo Jesús, nada más por eso, porque estamos en Cristo. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Amén. Él es nuestra comunión. Y la última, la ciudad de Ramot, significa alturas. Mire conmigo Efesios capítulo 2, por favor. Ya termino con esto. Efesios capítulo 2. Y versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo
mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. O sea, el Señor, hermanos, para Dios no hay pasado, ni presente, ni futuro. Para el Señor todo es presente. Él ya puede ver nuestra resurrección, nuestra eterna glorificación, hermanos. Dice, juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Salmos 40 dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de desesperación, del lodo cenagoso. Puso luego mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Él, hermanos, nos levantó del pozo de desesperación, nos hizo sentar en los lugares celestiales por su Hijo Cristo Jesús. Gracias al Señor por su misericordia. Gracias al Señor por su abundante gracia. Gracias al Señor por tan grande salvación que nos ha dado. Gracias al Señor por su iglesia, el cuerpo de Cristo, porque es un lugar de refugio, es un lugar de fortaleza, es un lugar de sostén, es un lugar de aliento, es un lugar de protección. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, donde estuvieran 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Jesucristo es nuestra ciudad de refugio. La iglesia es un refugio para el cristiano hasta que Cristo regrese. ¿Ha encontrado usted ese refugio en Cristo Jesús? El acusado, el culpable, lo único que tenía que hacer era presentarse a la puerta y decir, déjame entrar. Jesucristo dice, he aquí yo estoy llamando a la puerta. Mire cómo es la gracia de Dios. Él deseando entrar a nuestras vidas. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Amén, hermanos. Lo único que usted tiene que hacer es abrirle la puerta de su corazón al Señor, y Él será su refugio eterno. Aunque usted es culpable, aunque usted merece la muerte por su pecado, en Cristo tiene refugio para toda la eternidad. ¿Me está siguiendo, hermano? Jesús dijo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Lo único que tienes que hacer es pedir para poder entrar, para poder tener, para poder recibir. Es todo. Invocar y decir, Señor, soy culpable, pequé contra Dios, pequé contra ti, Señor. Pero Señor, déjame entrar, perdóname, dame la salvación. Te abro la puerta de mi corazón, Señor, sálvame, entra en mi corazón, límpiame de mis pecados. Y Él será su refugio para toda la eternidad, para siempre. Vamos a orar, todos ojos cerrados, nadie mirando, por favor, Señor.